Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, celebramos hoy el segundo domingo de Cuaresma. Recordaremos que el número 40, referido a los días que el Señor pasó en el desierto siendo tentado por el demonio, no se tenía que entender como un corto periodo de la vida del Señor, sino toda su vida, en la cual fue todo el tiempo tentado por el demonio. El episodio de la transfiguración, tema de nuestras gotitas de esperanza en este día, no se entiende sin tener como referencia el episodio anterior del capítulo 8, en donde Jesús, después de la profesión de fe de Pedro, por primera vez anuncia a sus discípulos que va hacia Jerusalén, pero no a conquistar el poder como esperaban los discípulos, sino a sufrir mucho, a ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Y es aquí en donde aparece una de las tantas tentaciones a las que hemos hecho referencia, cuando Simón, que aquí viene llamado por el apodo Pedro, debido a su testarudez que al final lo llevará a negarlo, reacciona de manera desconsiderada y hasta violenta. Lo reprende como si lo que estuviese diciendo el Señor viniera del demonio y no de Dios, a lo que el Señor tendrá que responderle colocándolo en su lugar, no sacándolo del grupo, pero sí invitándolo a colocarse detrás de él y haciéndole ver que quien piensa y actúa como el demonio es él, al pretender distorsionar el plan de Dios. El texto de hoy inicia con una indicación de tiempo muy importante, 6 días después, y esto porque el sexto día remite a la creación del ser humano. Y con esto el evangelista quiere que en la transfiguración podamos ver cuál es el hombre creado por Dios en el plan original, el hombre que no sucumbe en el vacío con la muerte, sino que con la muerte, la Pascua, el paso de esta vida mortal a la eterna, inicia una nueva existencia llena de luz, de claridad y del amor infinito de Dios en nosotros. El texto continúa diciendo que tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Diríamos, no eran los más electos, sino quizá los más difíciles. Testarudo el primero e hijos del trueno los segundos, por su violencia, por su terquedad, por sus ambiciones, por la búsqueda de sus propios intereses. Es bonito pensar que a estos tan difíciles, tan terrenales, tan enfangados en el pecado y en sus fragilidades, el Señor los llama así y los conduce hacia un monte alto. Es el amor infinito de Jesús, el buen pastor, que enfangados como estamos y desfigurados por nuestros pecados, nos busca desesperadamente. Y cuando nos encuentra nos limpia, sana nuestras heridas, nos carga sobre sus hombros y nos lleva a un lugar alto, al lugar de los hijos, al lugar de nuestra verdadera dignidad de miembros de la familia de Dios, y allí hace fiesta. Nos deja ver entonces en su transfiguración a nosotros, desfigurados por el pecado, lo que estamos llamados a hacer realmente, lo que Dios quiere hacer con nosotros, una obra tan grande y tan bella, tanto que ni siquiera podemos imaginarla, llenos de luz celestial, resplandecientes, blancos como nadie en este mundo podría lograrlo, reflejo de la luz divina del Hijo amado, en quien también nosotros estamos llamados a ser hijos. Pero el modo de lograrlo no se puede cambiar. También nosotros, igual que los discípulos, quisiéramos cambiar el plan de Dios como Pedro, elegir un camino más placentero, el de la riqueza, el del poder, el del reconocimiento humano, en definitiva el del egoísmo. Pero el Señor nos insiste que solo el camino del amor crucificado, probado hasta el extremo, nos conducirá a la gloria de la resurrección o transfiguración, para usar los términos de hoy. La transfiguración del Señor ante sus discípulos pretende dejarnos ver a nosotros, también tercos, caprichosos y miedosos ante la muerte, cuál será la condición del hombre que como el grano de trigo muere en y como Jesús. A quien así muere, la muerte no lo destruye. Por el contrario, lo que hace es liberar toda su energía, toda la potencia del amor de Dios, que da nueva vida, que transforma, que transfigura, que nos hace hijos del Padre Celestial y nos da la plenitud y la felicidad infinita. Esto, desde luego, no se logra con el esfuerzo humano, sino que es acción del Espíritu Santo que nos ha sido donado. La aparición de Moisés y Elías señala a Jesús como cumplimiento y plenitud de la ley y de los profetas. Su presencia con Jesús transfigurado da a entender que ellos, como profetas y como ley, ya no tienen nada que decir a los discípulos del Señor, pues ellos eran como los signos que anunciaban, al signo por excelencia que es el Hijo de Dios. Una vez que el anunciado está presente,
que ha llegado, de ahora en adelante el único mensaje será las enseñanzas y las obras del Señor. Pero una vez más se muestra que en todo momento está presente el demonio para tentar y desvirtuar la misión del Hijo de Dios. Y lo hace por medio de Pedro cuando dice: qué bello es estar aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se hace alusión a las tiendas, pues se pensaba que con ocasión de la fiesta de las tiendas, que estaba cada año se celebraba en el pueblo de Israel y que recordaba la liberación de la esclavitud, pues con ocasión de esta fiesta la gente pensaba que se haría presente el nuevo liberador. Según la manera de escribir de los hebreos, cuando se nombra una lista de personajes, se coloca el más importante en el centro. De esta manera podemos ver que el personaje más importante para Pedro y sus discípulos no es el Señor, sino Moisés. Él es el que está al centro y con él la ley, pues esperaban y deseaban que el Mesías fuera alguien que viviera según la ley, que la hiciera respetar con el espíritu y la vehemencia de Elías y que la impusiera con su poder para liberar al pueblo de todo dominio. Esta tentación viene cortada y vencida definitivamente con las palabras del Padre Celestial que habla desde la nube: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Como hijo, significa que en él está todo lo del Padre y que él lo revela plenamente. Como amado, da a entender que es él el heredero único y que en él seremos también herederos de la vida eterna. Y luego el imperativo, la orden, escúchenlo, significa que no hay que volver a Moisés y a Elías, a la ley y a los profetas, pues estos alcanzan en Jesús su verdadero sentido y su plenitud, por lo que de ahora en adelante solo el Evangelio y el mandamiento nuevo del amor será nuestra norma de vida. Demos gracias al Señor. Supliquémosle hoy que, desfigurados como estamos por nuestras falencias, podamos observar en el monte alto a Jesús transfigurado y en él observar aquello que estamos llamados a hacer, para que siguiéndolo a él fielmente podamos poco a poco transfigurarnos en el Señor. Recibamos la bendición del Señor, esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.